misericordioso, Padre amado. Gracias por tantas bendiciones que tú nos das, pero en esta hora ya te adoramos, ya ofrendamos, pero ahora viene la mejor parte, Padre amado, que es tu palabra, porque tu palabra es medicina a nuestros huesos, tu palabra es miel a nuestro paladar, tu palabra nos da salvación, calibra nuestra mente y calibra nuestro corazón, Padre amado. Te presento en esta hora tu amado Hijo, úsalo con denuedo, con autoridad, Padre. Gracias porque ya hay presencia de Dios en él. Gracias por la palabra que tú vas a traer. Confirma esta palabra en nuestros corazones y prepara los corazones de tu pueblo para que escuchan la palabra, sean hacedores de la palabra y puedan ponerla por obra, porque la palabra, cuando se pone en obra, trae bendición que sobreabunda a nuestra vida. Tuya es la gloria, tuya es la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Dios los bendiga, hermanos. Amén. Maravilloso. Muchas veces pensamos que porque le servimos un Dios grande, un Dios poderoso, el creador del cielo y de la tierra, que está por encima de todas las cosas, podemos pensar en algunas ocasiones que no merecemos el amor de Dios. O nos sentimos demasiado pecadores como para acercarnos a Dios. Todos hemos pasado por eso en nuestro camino de la fe, todos nos hemos sentido indignos. Ciertamente lo somos, en cierta manera, porque no merecíamos esa gracia, esa misericordia que el Señor nos ha tenido. Pero Dios no es como quizás algunas personas en el mundo que cuando cometemos un error nos descartan por completo, nos ignoran, nos desechan, sino que Dios busca al que está perdido. Muchos que hemos leído la palabra conocemos que Jesús cenaba y conversaba con los pecadores porque eran personas de mala reputación en su tiempo, y por eso muchas veces los fariseos y los maestros de la ley lo señalaban incorrectamente, le decían: usted que anda con los pecadores, con la gente mala. Y todos conocemos ese dicho de Jesús donde dice que sí, que vino a buscar a los que se había perdido, que vino a buscar a los enfermos, porque los que estaban sanos no necesitaban médicos. Y bajo esa premisa podríamos estar mirando muy de cerca una de las ilustraciones, una de las figuras más hermosas que podemos encontrar en la palabra, la figura o la ilustración del pastor. Quizá ahora en el contexto que vivimos, cuando escuchamos pastor, pensamos pues en el líder que Dios ha puesto en una iglesia. Amén. Pero en los tiempos bíblicos, cuando se hace referencia al pastor, en la mayoría de las ocasiones se refiere a literalmente un pastor de ovejas. Hay diferentes momentos en que la palabra hace referencia a los pastores y es una ilustración hermosa, una ilustración muy hermosa. Así que quiero que me acompañen primeramente al Salmo 23, un salmo sumamente famoso, todos lo conoceremos, todos lo hemos dicho alguna vez, algunos se lo dan de memoria, seguramente. Es muy lindo, es un salmo que nos brinda consuelo, es un salmo que nos recuerda que en las manos del Señor estamos seguros. Así que acompáñenme en sus Biblias al Salmo 23. Amén. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por el honor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Sí, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy podemos recordar una vez más que tú eres nuestro pastor. Pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra traspase nuestros corazones, Señor, y que no seamos solo oidores, sino también hacedores de tu hermosa y poderosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Así que hoy estaremos predicando
capítulo del buen pastor, que muchos conocemos esa enseñanza de Jesús en el Nuevo Testamento, que más adelante estaremos entrando en ella. Y vamos a explorar algunos de esos textos maravillosos donde se nos presenta y hace referencia a esta figura del pastor en la palabra. Porque, hermano, tenemos que recordar que Dios es nuestro pastor. Amén. Y esta es una de las ilustraciones más comunes y más hermosas que encontramos en la palabra. La encontramos en varios lugares, por ejemplo, Jacob, en Génesis capítulo 48, versículo 15, cuando está bendiciendo a sus nietos, Efraín y Manasés, dijo en Génesis capítulo 48, versículo 15, Dios ha sido mi pastor toda mi vida, aleluya, hasta el día de hoy. Qué hermoso poder decir eso. También David, como leímos anteriormente, ilustra a Dios como su pastor. Y hasta el mismo Jesús, muchos conoceremos esa maravillosa enseñanza donde utiliza también la imagen del pastor. Pero debemos preguntarnos por qué razón Dios utiliza con tanta frecuencia la imagen o la figura del pastor. Aleluya. Y seguramente hay muchas razones que podemos encontrar en la palabra. Primero, porque las ovejas son indefensas, las ovejas son impotentes. Muchas veces, como nosotros también lo somos. También las ovejas son muy necias, al igual que posiblemente nosotros hemos sido muy necios en alguna ocasión. Las ovejas se acercan a precipicios, andan por lugares peligrosos y se pierden fácilmente, al igual que nosotros en muchas ocasiones. Hermano, yo vi un documental de 1 hora sobre ovejas. Sí, yo hago mi trabajo con diligencia, porque es hermoso. Es un trabajo que podríamos pensar que es un oficio muerto. Pero en muchos países hay personas que tienen el oficio de pastor de ovejas literalmente. Y es hermoso porque es sumamente complicado. Si quieren ver un documental y hacer la misma tarea que yo, es hermoso. Ver cómo por esas montañas de los Alpes, sumamente rocosas y difíciles de caminar, los pastores pastorean sobre 1000 ovejas. Nosotros no podríamos reunir un grupo de 10 personas y guiarlos correctamente porque cada uno iría por su lugar. Las ovejas que se pierden fácilmente. Así que es un trabajo, es una tarea, es un oficio sumamente complicado. Ahora con la tecnología que hay, imagínense en esta época, donde todo era mucho más difícil para las personas. Amén, aleluya. Así que las ovejas, hermanos, simplemente no pueden sobrevivir sin su pastor. Amén. No pueden sobrevivir sin la guía del pastor. Incluso, para los que no lo saben, las ovejas producen lana. Amén. Y si no se les esquilar es el proceso de cortar el pelo, no con el barbero, pero con las ovejas. Y si no se le hace con regularidad, con frecuencia, se les dificulta incluso el caminar. Puede crear infecciones. Yo no sé cuántos has visto imágenes de esas ovejas que están, no sé cuál es el término, pero tienen lana en sobremanera, abundantemente. Y es sumamente complicado para ellos caminar, así que tiene que venir el pastor o la persona que se encarga de esquilarlas y cortarles la lana para que puedan sobrevivir, para que puedan caminar. Así que en pocas palabras, la oveja depende totalmente de su pastor. Al igual que nosotros dependemos de nuestro buen pastor. Dependemos del Señor todos los días de nuestra vida. Cuando estamos afligidos, cuando estamos pasando por alguna pérdida, ya sea material, ya sea algún familiar, etcétera, etcétera, todos en algún momento necesitamos acudir al pastor para que nos guíe, para que nos cuide, para que nos corrija y para que esté con nosotros. Necesitamos el cuidado del pastor, que es nuestro Señor. Y por otro lado, también el trabajo del pastor, como mencioné anteriormente, era muy difícil. Era un trabajo muy duro, era un trabajo sumamente sucio también. Tanto que José dice en Génesis 46, 34, que todo pastor es una abominación para los egipcios. Cuando su familia está yendo hacia donde él, a la tierra de Egipto, dice que para los egipcios los pastores eran abominación. Incluso unos capítulos antes, los egipcios no se quieren sentar en la misma mesa que la familia de José. Era un trabajo sumamente sucio, era un trabajo muy duro y no querían acercarse a ellos. Y tal vez cuando nosotros pensamos en un pastor,
tranquilamente, disfrutando de una tarde hermosa, sin ningún peligro. Pero no podemos olvidar que este Salmo 23 era un poema de David, haciendo referencia para lo que él era el pastor perfecto. Un salmo hermoso donde David imaginaba el cuidado de Dios por su vida. Ese es el pastor ideal. Aleluya, alabado Pero en Dios. tiempo bíblico el pastor no era para nada parecido a esto, porque primeramente Israel no era una zona donde abundaban los pastos verdes, como describe el Salmo, era sumamente, sigue siendo una zona desértica, una zona árida, y no hay abundancia de pastos verdes como el David dice en este hermoso Salmo. Y es por eso, hermanos, que en tiempos bíblicos, en la actualidad también, las ovejas se dispersan para buscar comida, y los pastores tienen que hacer el arduo trabajo de buscarla cuando éstas se pierden para mantenerlas juntas. Además de todo esto, el pastor era sumamente necesario porque había una multitud de depredadores y animales que amenazaban la vida de las ovejas, que posiblemente en algún momento las podrían atacar y comérselas, y el pastor perdería a sus preciadas ovejas. ¿Cuántos recuerdan ese épico y maravilloso relato donde David va y quiere enfrentarse a Goliat y Saúl le dice: mira, pero es que, muchacho, tú eres un pastor, ¿qué tú vas a hacer contra ese gigante? Y él le dice: no, si es que yo para proteger a mis ovejas, ya yo peleé con un oso y con un león. Santo, ¿Cómo rayos un pastor de ovejas se enfrenta a un oso sumamente grande? Yo no sé cuántos han visto ese meme del hombre que dice: no, yo puedo enfrentarme a un oso. Obviamente no, eso es totalmente imposible que un hombre común le gane a un oso, tan siquiera a un león. Así que esto nos deja ver cómo el oficio del pastor era uno sumamente también peligroso. Era muy peligroso ser pastor en los tiempos bíblicos. El pastor tenía que arriesgar su vida constantemente por sus ovejas. Y eso es sumamente interesante, hermano, porque en el Salmo 23, David dice claramente: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aleluya. Qué ilustración tan hermosa, donde David, Alabado imaginando a Dios, Dios en su cuidado, ideando a ese pastor perfecto, dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Cuántos en algún momento de nuestras vidas hemos dicho, pasando por una situación sumamente difícil, recordando este Salmo 23, y hemos dicho al Señor: Señor, tu vara y tu callado me infundirán aliento? alabado Dios. Yo sé que todos hemos corrido este Salmo 23. Cuando nos despertamos por la noche, no podemos dormir, estamos sumamente ansiosos, llega el estrés a nuestra vida, estamos pasando por un tiempo muy difícil. Aleluya. Y decimos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y no solo está hablando de cosas materiales, hermano. Está hablando de que en la abundancia de la vida, en los problemas, en las situaciones, Jehová es nuestro pastor. Amén. Y si lo tenemos a Él, hermanos, no nos hace falta Amén. nada más. Eso es impactante, que David haga referencia a esas dos herramientas, la vara y el callado, porque esas herramientas representan el cuidado del pastor de cada una de sus ovejas. Podríamos pensar que el pastor solamente guía, pero no, el pastor protege, el pastor corrige a sus ovejas para que no se pierdan y para que no tomen caminos que no deben seguir. La vara, por ejemplo, era un instrumento de defensa. El pastor usaba contra animales salvajes que querían atacar a sus ovejas. Era un Aleluya. arma para defenderlas del peligro. Imagínense, en tiempos bíblicos, osos y leones. Ahora claramente, en un término espiritual, el Señor nos protege de las tentaciones, de las distracciones de la vida que nos quieren alejar del camino del Señor y guiarnos por otros caminos que no debemos tomar. Porque el Señor es nuestro pastor, y nosotros como ovejas, cuando a veces somos un poco tontas, somos un poco necias y nos descarriamos del camino, el Señor nos ama, busca y nos corrige. Amén. El callado también, por otro lado, era un bastón. Se están identificando con las ovejas, pero qué bueno, porque esa es la intención de estos salmos, que podamos identificarnos con lo que el salmista está diciendo, en este caso David. Por otro lado, el callado, era un bastón con gancho, similar al que usan para cortar el pasto.
¿Cuántos alguna vez jugamos con un gancho de esos? Que era nuestro abuelo. Bueno, yo lo usaba simulando un arma, no sé ustedes, pero yo lo cogía, ¿sabes? No es para eso, obviamente. Era una herramienta similar a esa, que era un bastón con un gancho y el pastor lo usaba para traer de vuelta a la oveja. Cuando la oveja quería irse por un camino que no era, la agarraba por el cuello, vete para acá. Ese no es el camino que debe seguir. Y para evitar que cayera por el precipicio, también era para corregir la dirección de esas ovejas que tomaban un camino que no debían seguir. ¿Cuántas veces el Señor otra vez, cuando tomamos un camino que no debemos seguir, a veces esa corrección del pastor duele? Cuando nos jala, cuando nos despierta, cuando nos acerca a Él, pero que bueno que nos dirige hacia el camino correcto. Amén. Porque dice la palabra, que el Señor a quien ama, lo corrige. Adoramos. Y David dice, como estábamos hablando anteriormente, eso me infunde aliento. Porque David sabía que tiene un pastor que lo defiende, que lo corrige y que lo rescata cuando pierde su camino. Maravilloso. Por eso tiene tanto sentido cuando David, antes de hacer referencia a las herramientas, dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea, hermanos, que no es por ser oveja que él no tenía miedo, no es por producir lana que él no tenía miedo, era porque el Señor andaba con él en cada momento. Aleluya. Por eso que él sentía ese aliento, ese cuidado y esa protección del Señor. ¿Cuántos de nosotros pensamos que Dios no camina con nosotros todos los días? Siempre que pienso en la presencia y el cuidado del Señor constantemente, me viene a la frase de esa Corán Deo. Sí, Dios, la presencia del Señor todos los días de nuestra vida. Para algunos eso puede ser ciertamente de miedo, porque decimos: Dios mío, el Señor me está viendo cada vez que meto la pata, ¿sí? Pero el Señor no nos azota, hermano, el Señor no nos castiga seguramente como algunos podríamos pensar, sino que nos trae de vuelta al camino correcto. Y el Señor es bueno, a veces su corrección duele, pero es necesario. Así que, habiendo entendido todo esto, hermanos, entendiendo que la oveja es débil, que se pierde fácilmente y que el trabajo del pastor es uno muy costoso, arriesgado y sacrificial, este Salmo 23 es maravilloso porque nos ayuda a ver el pastor desde la perspectiva de la oveja. Aleluya. Porque esa es la perspectiva de cada uno de nosotros, las ovejitas del Señor, que podemos ver cada día el cuidado de nuestro buen pastor. Pero, hermanos, ¿qué hace el pastor cuando una de sus ovejas se pierde? Piensa, ¿cuántas veces te has perdido sin darte cuenta? Podemos estar en la iglesia y aún así nuestro corazón y nuestra mente está lejos de los caminos del Señor. Estamos perdidos sin darnos cuenta, hermanos. ¿O cuántas veces nos hemos alejado de nuestro buen pastor? Aleluya. ¿Cuántas veces nos hemos acostado por la noche y hemos pensado: Dios mío, Señor, hoy fui a la iglesia, hoy me porté, entre comillas, bien, pero aún así siento que estoy lejos de ti? Todos quizás en algún momento tenido esas dificultades en nuestra vida y hemos pensado que el Señor está lejos de nosotros. Entonces, hermanos, mediten, ¿en qué momentos se han sentido así? Entonces, ¿qué hace un buen pastor cuando una de sus preciadas ovejas se pierde, cuando una de sus preciadas ovejas se descarría del camino? Cuando las ovejas se descarrían, la Biblia dice que el buen pastor va tras ellas. Esas ovejas, el Señor no las deja solas, siempre va y las busca y las rescata. El pastor no camina hacia la oveja y la toma con su vara y le hace zas, castigada, condenada por alejarte, no la golpea, hermanos. No le dice: no debiste hacer eso, que necia eres, oveja, muy mal, y la golpea, no, hermanos. Es una imagen maravillosa en la palabra que nos muestra lo que el pastor hace con la oveja que se ha perdido. El pastor sabe que las ovejas son necias y que son frágiles. Así que, ¿qué hace el pastor? Jesús responde maravillosamente a esta pregunta en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 3 al 7. Sé que muchos conocemos esa hermosa
los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come, como estamos hablando al inicio. Entonces él le refirió esta parábola diciéndole, en el versículo 4 de Lucas capítulo 15, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a tratar que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Así que, ¿qué hace el pastor cuando encuentra esa ovejita que se había perdido? Dice, vamos paso por paso, adelante. Dice que la pone sobre su hombro, hermanos. El pastor carga la oveja perdida, porque seguramente la oveja no podía caminar. Lo ideal sería que la agarrara con el bastón, con el callado, y la dirigiera nuevamente al camino donde debía ir. Pero no, el pastor, Jesús, nos da una respuesta a esa pregunta diciendo que el pastor carga a la oveja que se había perdido. Santo. ¿Y qué hace un buen pastor, hermanos? Ahora sí, se llena de gozo. ¿Y lleva a la oveja a dónde? De vuelta de ¿La lleva al desierto otra vez? ¿Verdad? No. No la lleva al desierto, sino que la lleva a su casa. No la lleva de vuelta con las 99 al desierto. Aquí está respondiendo a lo que estábamos hablando al inicio, de que no era una zona de pastos verdes, era una zona sumamente desértica. Por eso es que los pastores tenían que ir a las ovejas. Pero no la lleva de vuelta con las 99, sino que la carga sobre sus hombros y la lleva a su casa. Y no solo eso, sino que el pastor está tan feliz de encontrar a la oveja que se había perdido, que reúne a sus amigos para que celebren con él. Maravilloso. Maravilloso. Y aquí hay algo sumamente hermoso, hermanos. Porque David, en el Salmo 23, termina diciendo, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. El bien y la misericordia que habla David es el pastor caminando de la oveja hasta encontrarla, como pasó con la oveja perdida. Así que lo maravilloso es que cuando estamos perdidos, el Señor no nos lleva nuevamente al desierto con las demás ovejas que no necesitaban arrepentimiento, sino que nos carga a nosotros en nuestra debilidad, en nuestra fragilidad. Posiblemente estamos heridos, no podemos caminar. El Señor nos carga y nos trae de vuelta a su casa. Miren la forma maravillosa en la que termina la historia. El pastor no deja la oveja donde la encontró, no la deja perdida, descarriada, no la deja en el desierto, sino que la lleva a su propia casa. Y eso es exactamente lo que David dijo: en la casa de Jehová moraré por largos Alabado días. Dios. Quizá algunos de ustedes se han sentido en algún momento con esa oveja perdida. O a lo mejor ahora mismo están en la misma situación que esa oveja perdida. Pero así como Jesús hace referencia al pastor, el Señor también es el pastor de cada uno de ustedes. Posiblemente hemos llegado hoy a la casa del Señor y pensamos que llegamos con nuestras propias fuerzas, pero es el Señor quien nos cargó en nuestra herida, en nuestra fragilidad y nos trajo de vuelta a su casa, aún sintiéndonos los peores del mundo, aún sintiéndonos pecadores, aún sintiéndonos que estamos demasiado lejos del Señor como para venir aquí por nuestra propia fuerza, por nuestra propia voluntad. Pero el Señor nos levantó de donde estábamos y nos trajo de vuelta a su casa. El Señor nos cargó y nos trajo de vuelta a su casa. Gracias, Señor. Porque el Señor es tu buen pastor. El Señor te levanta y te trae a casa cada vez que estás herido y cada vez que te pierdes. Alabado Dios. Hay mucha parte en la Escritura donde nos hablan del cuidado de Dios sobre cada uno de nosotros. Nos habla de que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Nos habla la palabra de que cuando estamos perdidos, el Señor nos carga y nos trae de vuelta a su casa. Así que hay muchas más razones para pensar que Dios nos ama aún cuando estamos quizás en el camino equivocado, que para pensar
que Dios nos desprecia, o nos elimina, o nos descarta. Porque si Dios fuera así cada vez que nos perdemos, ciertamente ninguno de nosotros posiblemente estaría aquí. Porque todos nosotros en algún momento hemos cometido algún error, como dicen por ahí, ¿verdad? En el campo hemos metido la pata hasta lo último, hasta lo más hondo, pero el Señor no nos descarta. Todos nos hemos sentido como esa oveja perdida, pero también el Señor en cada momento nos fue a buscar. Praise the living God. Thank you, Jesus. Thank you, thank Y la pregunta para esta noche que deberíamos hacernos es: ¿quién es ese buen pastor? ¿Quién es ese buen pastor que nos levanta cuando estamos caídos? ¿Quién es ese buen pastor, hermano César, que cuando estás sumamente cansado del trabajo, te levanta y te trae los miércoles aquí a la casa del Señor y te lleva de vuelta a tu casa? Aleluya. ¿Quién es ese buen pastor? ¿Quién es ese buen pastor que cuando estamos todo el día en la oficina, trabajando, atendiendo clientes, que nos insultan, que nos tratan mal, que nos sentimos, olvídate, lo peor del mundo, pero el Señor nos levanta, nos carga y nos trae a su casa? ¿Quién es ese pastor que cuando estamos delante de esos estudiantes que son sumamente irresponsables, que son sumamente malcriados, aleluya, nos levanta y nos trae de vuelta a su casa? ¿Quién es ese pastor, hermanos? En el Salmo 23 vimos de manera maravillosa al pastor desde la perspectiva de la oveja. En Lucas capítulo 15 vimos al pastor desde su propia perspectiva y el cuidado que tiene la oveja que se pierde. Es interesante. En el Salmo 23 somos la oveja y en Lucas capítulo 15, en esta parábola de la oveja perdida, vemos la perspectiva del pastor y su cuidado de la oveja perdida. Pero hermanos, de nada serviría decir toda esta información, hablar de esa maravillosa y linda historia que encontramos en Lucas capítulo 15. De nada serviría que veamos esa ilustración de David en el Salmo 23, sino pensar quién es nuestro buen pastor. Aleluya. Porque Jesús mismo responde en Juan capítulo 10, versículo 11 a esa pregunta, diciendo: yo soy el buen pastor. Hermanos, en el Antiguo Testamento, el propósito del Antiguo Testamento es que sirva de sombra a Cristo. Miramos a Moisés, por ejemplo, el ser libertador del pueblo de Israel, que representa a Cristo siendo el libertador de la iglesia. Y de muchas maneras podemos ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Pero no podemos aislar una cosa de la otra, sino que el Antiguo Testamento y cada una de estas maravillosas historias nos apunta directamente al cumplimiento de estas historias, de estas promesas en la persona de Jesucristo. Amén. Es mucho más maravilloso cuando podemos entender que David estaba hablando de Cristo cuando hacía referencia a ese buen pastor en el Salmo 23, y que aún el mismo Jesús, cuando estaba hablando del buen pastor que busca la oveja perdida, estaba haciendo referencia a sí mismo como el buen pastor, y a nosotros como esas ovejas que se pierden, que se descarrilan. Es Cristo mismo declarando que el pastor del que hablaba David, y la oveja perdida en Lucas 15, tiene nombre, hermanos, y se llama Jesucristo. Pero no se queda ahí, porque Jesús dijo algo más. Jesús dijo algo más en ese capítulo 10 de Juan, versículo 11, diciendo: el buen pastor da su vida por las ovejas. Así que Cristo no es solo un pastor que protege a sus ovejas. Cristo no es solamente un pastor que arriesga su vida por las ovejas, sino que Cristo entregó su vida por todos nosotros. O sea que Cristo, una vez más, cuenta una historia, pero no se queda ahí, sino que la eleva al máximo grado. Así como vemos, como enseñé anteriormente con ese gran mandamiento, donde Jesús añade ese: amarás al Señor con toda tu mente, lo eleva sumamente alto. Así también hace con la figura del pastor, diciendo: yo soy el buen pastor, pero el buen pastor da su vida por las ovejas. No solo las defiende, no solo las guía, no solo las protege, sino que el pastor da su vida por las ovejas. Isaías, por ejemplo, profetizó al respecto. En Isaías 53, versículo 6, dice la palabra: todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Aleluya. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Así que una vez más vemos cómo el Antiguo Testamento apunta de manera maravillosa al cumplimiento de nosotros como ovejas.
en Jesucristo. Amen. Quizá algunos de ustedes han estado caminando con esa oveja del Salmo 23, en pastos verdes, hemos estado llenos de gozo últimamente, hemos estado alegres, o quizás hemos caminado con esa oveja perdida de Lucas capítulo 15, pero lo cierto es, hermanos, que todos y cada uno de nosotros, no importa si somos la oveja del Salmo 23 o si somos la oveja de Lucas capítulo 15, necesitamos al buen pastor. Amén. El pastor necesita al buen pastor. Amén. Y cada uno de ustedes, hermanos, incluyéndome a mí, necesitamos Amén. al buen pastor. Amen. Thank you, Jesus. El buen pastor nos carga cuando estamos en el lecho de muerte. El buen pastor nos rescata cuando estamos perdidos. Amén. Así que todos necesitamos a Cristo. Amén. Y la maravillosa noticia que debemos anunciar es que el buen pastor dio su vida por cada uno de nosotros. Dio su vida por ti, dio su vida por mí, para que no nos perdamos, sino para que tengamos vida eterna y estemos con Él para siempre. El pastor nos sigue buscando, el pastor te sigue buscando, aun si estás perdido, aun si estás lejos de Él, te carga en sus brazos Santo, y vuelve aleluya. a traerte a casa. Gracias, Así que, hermanos, si nos vamos a quedar con algo el día de hoy sobre lo que nos enseña la palabra, es que ciertamente ese Salmo 23 apuntaba directamente a Cristo. Esa Amén. historia de Lucas capítulo 15 apuntaba directamente a la persona de Cristo. Amén. Y sin importar si estamos lejos del Señor, sin importar si nos sentimos perdidos, el Señor nos rescata, el Señor nos ama y nos trae de vuelta a su casa. Así que oremos. Gracias, Señor, te damos gracias. Gracias. Gracias porque hoy podemos recordar una vez más que tú eres nuestro buen pastor. Amén. Que no solamente como hemos aprendido, cuida de nosotros, no solamente nos guías, sino que tú entregaste tu vida por cada uno de nosotros, para que podamos estar contigo por siempre, Dios. Gracias por traernos de vuelta siempre que nos perdemos. Aleluya. Gracias por Thank you, tratarnos Lord. con sumo cariño, con sumo amor, con sumo cuidado, Señor. Y gracias por traernos de vuelta a tu casa. Amen. Estamos en tus manos, mi Dios. Y ayúdanos a cada día a confiar más en ti, a creer más en lo que nos dice tu palabra y que tu Espíritu Santo nos transforme cada día más a tu imagen, Señor, para que